La guerra de Ucrania da el salto a Asia y amenaza con implicar a más países. Infobae. Tensión en la península de Corea por la guerra en Ucrania. El Correo. Corea del Norte irrumpe en la guerra de Ucrania. El País. Estados Unidos confirma la presencia de soldados de Corea del Norte en Rusia. El Mundo. El secretario de Defensa de Estados Unidos confirma que Corea del Norte ha enviado soldados a Rusia. Infobae. Las fuerzas de élite de Corea del Norte ya se encuentran en Rusia y se preparan para ir a Ucrania a combatir. Huffington Post. Corea del Norte y del Sur planean un combate a 7.500 kilómetros de casa. Público. El alistamiento de tropas norcoreanas por Rusia para combatir en Ucrania expande la guerra hacia Oriente. La respuesta de Corea del Sur llega en forma de anuncio. El Periódico. Corea del Sur se plantea armar a Ucrania en réplica a la creciente cooperación militar de Pyongyang con Moscú. ¿Qué supone esta escalada en la guerra de Ucrania? ¿Se está polarizando el mundo? ¿Intenta Moscú obligar a sus aliados a involucrarse en la guerra? Lo analizamos. Este titular de Corea del Norte en Rusia ha llamado la atención de muchos. Veamos qué opinan nuestros invitados. Empezamos por José Ángel Jimeno. Pues la verdad es que Corea del Norte es una dictadura comunista. Es una pena la situación de 26 millones de personas. La única manera de entender su situación es, primero, porque es una dictadura comunista y muchas veces la sociedad internacional se fija menos en este tipo de dictaduras. Segundo, porque está muy lejos del mercado mundial de Europa, muy lejos de Estados Unidos, etcétera. Y tercero, porque es una potencia nuclear y por tanto muchos no quieren remover ese saco de ratones. Pero es una dictadura atroz y terrible, que subyuga a sus habitantes y que ahora, según fuentes de la OTAN y fuentes norteamericanas, pues ha debido enviar pues unos 3.000 soldados allí. Mi pregunta es, ¿qué le han hecho los ucranianos a los coreanos del norte? Absolutamente nada, es decir, no tienen ninguna relación. Estamos comparando realidades absolutamente diferentes. Ucrania no tiene nada que ver con Corea del Norte. Corea del Norte es un estado que prácticamente no exporta más que a sus aliados, necesita prácticamente lo básico para vivir, no tienen ninguna relación con Europa, con el mundo occidental y mucho menos con Ucrania. No tiene ningún sentido y eso prueba la pésima situación de Corea. Posiblemente sea algo que pueda conseguir el régimen norcoreano, posiblemente quiera tener algún tipo de excusa para realizar cualquier otro movimiento internacional, pero es un sinsentido mandar soldados jóvenes a pelear a cualquier guerra, y más aún cuando no tienes ninguna relación con el territorio al que la envías. Los ucranianos han estado inteligentes, ¿no? Han ofrecido a los soldados norcoreanos lo mismo que ofrecen a los rusos, un cuartel caliente con 3 comidas y la posibilidad de vivir en un régimen, aunque en guerra, pero en mejor situación en la que están en Corea del Norte. Absolutamente lamentable. Ya digo, supongo que será un juego interno de cuestiones que Corea del Norte quiera conseguir o tensar un poco la situación. Cada cierto punto, cada cierto momento Corea del Norte tiende a tensar la situación porque lo necesita para consumo interno. Supongo que será otra vez una cosa parecida. Señor Arnal. Yo creo que aquí estamos a lo que antes se llamaba el gran juego de la política, ¿no? Geoestratégica. Los anuncios de el posible aumento de armamento que iba a proporcionar Occidente y la OTAN a Ucrania han conllevado la respuesta de China. No nos olvidemos que Corea del Norte es un país satélite de China. Y yo creo que se está jugando a ese juego, es decir, Rusia tenía un déficit de armamento
que además se está viendo, estaba acabando con la munición, le estaban suministrando munición, tanto con China y ahora Corea del Norte. Y el paso porque esto de que están las fuerzas allí, si uno lee las noticias de que dicen, pues pones la CNN y leyendo entre líneas no está muy claro a qué están esos soldados allí. Hay una cosa que se llaman asesores y demás que puede... Pero da la sensación de que esto entra dentro del gran juego, es decir, un aviso a Occidente de que no arme más a Ucrania, porque seguramente pueden entrar otros actores con más munición e incluso con fuerzas especializadas. Una cosa es, como comparto con mi contertulio, con José Ángel, que estamos hablando de un país con muchísimos problemas internos, me refiero de desarrollo, y otra cosa es que tiene un ejército muy potente, muy potente, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que entra dentro de esos juegos. Ucrania está intentando entrar en la OTAN, cosa que supondría seguramente una escalada impensable, y cada vez que habla Ucrania y sus representantes políticos, Zelensky, de un paso más, necesito aviación, nuevo tipo de armamento, Estados Unidos dice que te voy a proporcionar misiles de última generación, de medio y largo alcance, entonces Rusia hace su movimiento, y yo creo que ese movimiento, sin olvidar lo que he dicho al principio, que Corea del Norte no se cantea si China no lo dice. Esto es así. Claro, mencionaba el señor Jimeno ese envío a un territorio con el que no hay nada en común por parte de Norcorea. ¿Abre esto la puerta a que el apoyo que había recibido hasta ahora de Europa, Ucrania o de la OTAN se transforme en algo más, un paso más, como apuntaba el señor Arnal? Claro, estas cuestiones de geoestrategia, conforme vas leyendo la prensa, hay veces que uno no sabe muy bien. Dicen que en una guerra la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Entonces, claro, como ciudadanos normales, lo que sabemos es lo que se publica, ¿no? Y claro, la sensación podía ser, claro, para llevar fuerzas que equilibren, estaríamos hablando de llevar 50, 60, 100.000 soldados. O sea, estamos hablando, perdón por la expresión, pero los que hemos hecho la mili, 3.000 soldados son 3.000. El territorio es enorme, ¿no? Ucrania es enorme y la zona ocupada es enorme, ¿no? 3.000 soldados dentro de las cifras que se están meneando de combatientes es una cifra, digamos, ridícula comparativamente, ¿eh? Hay que recordar que había más mercenarios que estos 3.000, ¿eh? Había mercenarios contratados rusos, que eran más, el grupo Wagner, eran más que estos 3.000 y más preparados y con mejor armamento, ¿no? Entonces, vuelvo a decir que el problema de todo esto hay que ver. Hace unos días se estaba hablando de las maniobras de China en Taiwán, que rodearon toda la isla con fuerzas aéreas y navales, para demostrar la capacidad. Esto fue un toque muy serio de atención a la OTAN y a Estados Unidos. Es decir, no os involucréis más de lo que hay que meterse, porque si no tenéis Taiwán y abrimos otro frente ahí, ¿no? Y vuelvo a decir que es geopolítica y geoestrategia, y en este caso geoestrategia incluso militar, ¿no? Muy complejo, pero vuelvo a reafirmarme que creo que es un movimiento táctico, no estratégico. Señor Jimeno. Sí, pues ojalá sea así, efectivamente, que sea una cuestión parafernálica, pequeña, táctica, porque evidentemente 3.000 soldados no es nada, efectivamente, pero sí, además en este tipo de conflictos se utilizan los términos de escalada, desescalada, etcétera, ¿no? Esto pues no desescala, esto es un pequeño escaloncito, aunque sean de 3.000 soldados, que no sabremos qué harán allí, para empeorar un poco la situación, un poco más, ¿no? Efectivamente, yo creo que es más una cuestión de consumo interno, un poco más relacionada con que Putin
y el régimen de Corea del Norte sigan mostrando su alianza, su capacidad de unirse, también lo saca un poquito de la esquina mundial e internacional en la que están, y por tanto yo creo que es más parafernálico, pero efectivamente no va en la buena dirección de resolver ningún conflicto y por supuesto Corea del Sur imagino que estará viendo con preocupación bueno, pues que sus soldados o los soldados de Corea del Norte estén en otro territorio. Evidentemente Corea del Norte tiene un ejército muy grande, pero un ejército muy numeroso. Eso no significa que sea un buen ejército. El único problema o el gran problema, como digo, de Corea del Norte es que es un estado nuclear. Es un estado nuclear y es un estado que por tanto se ha dejado cociéndose en su propio jugo, porque entrar allí pues es muy complicado. En consecuencia, a nadie le interesa mover mucho esa pieza del juego. Esperemos que, como digo, se quede en una cuestión táctica internacional de muestra de apoyos y poco más. Bueno, es un tema, como decíamos, muy complicado, hay implicados muchos actores y no nos aleja